8 de la mañana, 52 minutos, y ya nos metemos en la primera de las entrevistas que tenemos previsto para esta mañana, que tiene que ver, obviamente, como le decíamos temprano, con el aumento de los funcionarios públicos, aumento que se registra habitualmente en los meses de enero. Vamos a ver de qué manera ha sido recibido y, sobre todo, orejeando un poquito el mazo de lo que será este año. Año de presupuesto nacional, año de conflicto seguramente. En todos los periodos donde se discute el presupuesto, es un año donde la conflictividad crece y sube. Sobre todo, además, dando cuenta o tomando consideración que hay un cambio de gobierno y de signo político. Bueno, de todo esto vamos a hablar a partir de este momento con Martín Pereira, presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Públicos, de COFE. ¿Cómo anda, Pereira? Buen día. Buen día. Bienvenido. Bueno, lo primero, esta cifra de incremento, rondando el 8%, alineado con lo que es la inflación, ¿cómo la han considerado? ¿Cómo la toman? ¿Cuándo comienza a regir? ¿A cuántos funcionarios abarca? Bueno, abarca a todos los funcionarios estatales, se empieza a regir a partir de febrero con el sueldo de enero, y no es el aumento, es el ajuste. Claro, es el ajuste en realidad. Es el ajuste que es la media de la inflación que plantea el gobierno, más lo perdido en el periodo pasado, que es un 3,79, y ahí llegamos al 8,79. Pero no es un aumento, porque muchos lo plantean como un aumento, aclarar que es un ajuste que claro, está bien. trabajadores. Quedan los números totales ajustados y alineados entre lo que es lo que marca el convenio, lo que se perdió por inflación, para acompasarlo. Exactamente. ¿Y ustedes entienden que todavía hay margen para continuar negociando recuperación salarial? Porque ese es un tema que está en debate. Como que hay algunos que dicen que la recuperación ya se logró durante todos estos años. No, que hay que discutir las distintas ramas del Estado. Hay algunos organismos del Estado que han tenido aumento salarial y otros organismos que hemos ajustado por la inflación. En el caso de la salud, solamente hemos ajustado por la inflación y no un aumento por arriba de la inflación. Yo creo que hay márgenes todavía dentro de los distintos organismos para buscar un aumento salarial para los trabajadores. Hay que ver la economía, los números de cada uno, pero sí hay margen siempre para un aumento salarial. ¿Pero qué expectativas reales tienen cuando, bueno, el déficit es alto, va a haber cambio de gobierno, que ya anunció un recorte de los gastos del Estado? Bueno, hay un planteo de recorte de 900 millones, después con la polémica de las cuentas públicas se dijo que podía ser 1.300 millones. Creo que siempre hay margen para dialogar y buscar el aumento. Hay salarios muy sumergidos dentro del Estado, estamos hablando de salarios que quedan con 18 o 17 mil pesos en la mano, y creo que para esos salarios sumergidos hay que buscar una respuesta y ver dentro de las arcas del Estado qué respuesta se puede dar y organismo a organismo qué respuesta se puede dar. Hay organismos, el ejemplo de ACE, si ACE rediseñara cómo gastas, podríamos estar hablando de tener un aumento de salario con los mismos fondos que tiene ACE hoy en día sin aumentar el presupuesto. Entonces creemos que hay que discutir mucho, dialogar mucho con el nuevo gobierno, ver dónde va a ser el recorte. De eso tenemos una reunión pendiente con el presidente y su equipo para ver dónde piensa afectar los 900 millones o los 1.300, según lo que sea, pero creemos que hay que dar una discusión organismo a organismo y no al barrer, no cubrir vacantes o recortes al barrer que después pueden afectar los servicios, porque si no se reponen vacantes, hay recortes, o el servicio se deja de brindar o se termina tercerizando, que es lo que queremos discutir, y la negativa ya de antemano a la tercerización de servicios del Estado, que monetariamente le salen más caros al Estado que completar la vacante. Pero por la vida de los hechos, por ejemplo, en este último quinquenio, se ha dado mucha tercerización, básicamente a través de contratación de empresas, que lo que hacen de alguna manera no es engrosar la nómina de funcionarios públicos, pero en definitiva terminan cumpliendo o haciendo acciones como funcionarios públicos por la vía de la tercerización. ¿Cuántos tienen relevado ustedes? ¿Cuántos son? Hay más de 120.000 trabajadores tercerizados dentro del Estado. COFE, a través de su observatorio del INESUR, estamos trabajando para hacer un relevamiento de organismo a organismo para llegar al nuevo gobierno. 120.000. Más de 120.000 trabajadores tercerizados en las distintas áreas, no solo las áreas que puede pensar la gente más común, lo que es la limpieza o la conserjería, sino que hay algunos casos hasta de gestión que está tercerizado. Entonces
Entonces creemos que esa discusión hay que darla, que no se puede seguir aumentando. Es verdad que aumentó en el último periodo las tercerizaciones, pero es una lucha que hay que dar, porque en realidad lo que no aumenta es la plantilla de funcionarios públicos, pero el gasto que hace para contratar a esa empresa es mayor a tener la plantilla de funcionarios. Permitime un punto, Martín, porque vamos a tomar contacto con el móvil. Estábamos recién con el móvil con esta situación de un policía que fue abatido en las últimas horas y nos está convocando Magdalena Correa desde el móvil, que está con el jefe de policía, Ricardo Pérez, que estaba allí en el lugar. Así que si ya estás pronta, Maggie, vamos a tomar contacto contigo. Adelante. Sí, Danilo, primero que nada agradecerle al resto de los colegas también y al propio Ricardo Pérez, el jefe de policía de Montevideo, para poner un poco en conocimiento qué fue lo que ocurrió concretamente, qué información maneja el Ministerio del Interior a esta hora. Bueno, buenos días. Como primera información, indudablemente todavía puede variar lo que hoy estoy diciendo ahora. Tenemos que un policía que venía circulando hacia el centro de Montevideo porque iba a tomar el servicio donde él trabaja en eventuales de la Intendencia, un policía que recientemente había egresado, venía circulando en su moto, uniformado, con chaleco antibala puesto y con el casco, y fue abordado por una moto donde le efectúan, por lo menos tenemos 3 disparos, tenemos 3 cápsulas encontradas en el lugar, y una de ellas habría atravesado el casco. No tenemos definitivamente claro si la moto que lo aborda estaba estacionada o estaba circulando. Científica está trabajando en el lugar a los efectos de poder establecer esa circunstancia. Y ahí recabar, la parte de investigación, hechos complejos, está tratando de recabar a ver si encontramos algún testigo presencial del hecho. ¿Hay cámaras acá en la zona? Estamos trabajando investigaciones, hay personal trabajando ya en la zona tratando de ubicar cámaras. Hemos ubicado algunas cosas, pero tenemos que tener en cuenta que todavía Divaru va a hacer un relevamiento de cámara posiblemente privada. Ahora, ¿el móvil fue el robo? Lo que tenemos que sí se llevaron el arma de reglamento del policía. Todavía esa circunstancia, indudablemente que si lo estaban aguardando o de alguna manera circulaban al costado del policía, la intención fue rapiñarlo porque se llevaron el arma. ¿Estaba identificado como policía? Sí, por el chaleco, digo. Sí, estaba correctamente uniformado, estaba con chaleco antibala. Reitero, uno de los disparos se encuentra en el casco donde tiene ingreso y salida. ¿A qué hora fue este hecho? Aproximadamente a las 7:20 de la mañana. Ahora en este momento estamos aguardando la presencia, está policía científica en el lugar trabajando y estamos aguardando la presencia del fiscal Gómez que se va a hacer. Pérez, ¿se habla de un intercambio de disparos? ¿Hubo alguna persecución, algún operativo especial que se esté realizando en el asentamiento 19 de abril? Hay otras circunstancias que se dieron en otro lugar que todavía no podemos confirmar si está relacionada una cosa con otra. Ahora, ¿lo estaban aguardando, lo estaban esperando al policía aquí en la zona? Por eso, ¿Él pudo de alguna manera defenderse o no? Como dije anteriormente, todavía tenemos que establecer definitivamente si la moto que lo abordan estaba estacionada o estaba circulando a la par de cómo circulaba el policía. Por eso todavía no lo tenemos definido. Él no pudo utilizar su arma de reglamento. No tenemos como que lo hubiera utilizado. Todavía no lo podemos definir totalmente. Él iba a tomar su turno, iba en su moto personal, no iba en una moto de policía. No, iba en su moto personal que quedó en el lugar no era en moto del instituto. Su presencia aquí también revierte justamente la importancia y de cierta forma para acompañar una situación sensible como esta. Sí, indudablemente nos sentimos muy doloridos por esta circunstancia. Como jefe de policía indudablemente que es necesario que estemos presentes en esta circunstancia. ¿Pero se informó a la familia sobre la situación? Sí, hay ya el comisario encargado de este policía está trasladándose con personal para hablar con la familia. Me decía que tenía un hijo. Sí, eso es lo que primeramente tenemos. Hay datos que todavía no los puedo confirmar.
¿Cuántos policías asesinados van en este último tiempo? ¿Se tiene una cifra por parte del Ministerio del Interior? No, así en circunstancia uniformado, mire, no recuerdo exactamente ahora en el momento, después le diría. Muy amable por este comentario. No, por favor. Bueno, es la palabra del jefe de policía de Montevideo, haciendo referencia a este hecho lamentable que ocurrió aquí en los accesos, aproximadamente kilómetro 9 de Ruta 5. Ustedes verán, estamos enfrente a Conaprol y se están estableciendo sobre todo ese contacto con cámaras de videovigilancia que puedan estar aquí, cámaras particulares también. Seguramente Conaprol le tiene alguna de ellas, así que se continúa trabajando aquí. Reiterarle a la población, más allá que es un hecho secundario dentro de toda esta situación compleja que se está viviendo a esta hora, que el tránsito está siendo desviado, no se puede seguir por Ruta 5, está siendo derivado por esa calle auxiliar o paralela a la ruta. El tránsito está enlentecido por esta situación, así que si muchos pueden acceder, por ejemplo, por Lecoq, Millán y demás, esa es una de las vías por las que se puede ingresar a Montevideo. Estamos aguardando también la presencia del fiscal de homicidios, Juan Gómez, para establecer un poquito más cómo se va a continuar con esta investigación en particular. Siguen ustedes por allí. Bueno, gracias Magdalena. Allí estaba la imagen. Coincido con lo que decía Maggie, que es un hecho secundario el tema de la circulación y el ingreso a Montevideo, pero ahí tenían ustedes la imagen de lo cargada que está la ruta en el ingreso. Así que bueno, esperamos el contacto nuevamente desde el móvil. Martín, gracias por aguardarnos estos minutos, pero bueno, hacíamos este paréntesis para tomar contacto con el móvil. Antes de hacer el paréntesis, decíamos que una preocupación de ustedes son las tercerizaciones que crecieron en este último año. Sí, exactamente. O último tiempo, mejor dicho. En el último periodo crecieron las tercerizaciones, por eso la preocupación de COFE de hacer un estudio a través de nuestro instituto, saber realmente dónde están, cuánto gasta el Estado en tercerizaciones, porque muchas veces en la discusión dicen que es más barato tercerizar. Eso te iba a preguntar, ¿es más barato tercerizar? No es más barato, tenemos comprobado de que no es así, porque está el salario del trabajador, la ganancia del empresario, y queda claramente que es más caro, en la cuenta final es más caro tener una empresa tercerizada que tener funcionarios. Por eso cuando se dice bajen el costo del Estado, en realidad lo que están pidiendo es que se bajen los funcionarios presupuestados cuando se lo critica al gobierno o algún organismo por presupuestar compañeros. Realmente está generando un ahorro en las cuentas públicas, pero no se ve de esa manera ante la opinión pública. Claro, la cuestión es la inamovilidad, ¿no?, del funcionario público, que después para modernizar genera como un Estado más lento, ¿no? Bueno, la inamovilidad realmente es para un núcleo muy reducido de trabajadores del Estado y que no es tal. Hay cerca de 500, 600 destituciones por año, que la inamovilidad, por lo que está en la ley, sería para los compañeros de la Administración Central, los ministerios y presupuestados, que no estén en contratos precarios, los distintos contratos precarios que hay dentro del Estado. Entonces, hay todo un mito sobre la inamovilidad del funcionario público que no es tal. Tiene procesos más largos de lo que puede ser una empresa privada, que ante la definición del gerente o el jefe de la empresa puede cesarlo. Acá hay procedimientos que cubrir, pero hay cerca de 500, 600 destituciones por año de los funcionarios que en teoría serían inamovibles. ¿Desde COFE tienen estudiado dónde se podría generar ciertos ahorros o mejorar la eficiencia? ¿En qué áreas del Estado? Bueno, estamos año a año para cada presupuesto, rendición de cuentas, hacemos un informe general de organismo por organismo y bueno, están empezando a trabajar los compañeros con los datos. Hay datos que estamos teniendo ahora a principio de año de los cierres de los distintos organismos y para febrero tendremos los datos definitorios y trabajando los compañeros de Estado y Presupuesto, que es la comisión que se encarga dentro de COFE de analizar todos los presupuestos de los organismos y hacer un planteo hacia el presupuesto que nos va a regir por 5 años. Y de todas maneras ya tienen cierta idea preliminar, ¿no? Recién mencionabas que si reorganizara sus recursos podría redistribuirlos de otro modo. Sí, claro, hace por el conocimiento que tengo del organismo, claramente algunas se gasta mal y se podría ahorrar dentro del organismo y discutir en mejores condiciones laborales, en mejorar los salarios, y las condiciones laborales van de la mano de mejorar la atención al usuario, que es nuestro fin. La semana pasada se generó mucha discusión por parte de actores del gobierno entrante respecto a situaciones que fueron conociendo una vez que hacían el análisis y la lectura de toda la información que cada uno de los ministerios le entregaba a los ministros que van a ingresar, ¿no? Que tiene que ver con el régimen de provisoriato
de muchos funcionarios públicos o muchos funcionarios que están trabajando bajo ese régimen en distintas instituciones. Por allí, a nivel del número global, se hablaba de unos 800 casos para los ministerios, pero que en las empresas públicas se decía podría ser una situación parecida también. El régimen de provisoriato son funcionarios, o no sé cómo llamarlos, y becarios, o de qué manera, que ingresan y están como bajo un contrato de 15 meses y después terminan siendo presupuestados. ¿Cómo es esa figura? Hay que separar porque en la discusión se ha puesto becarios, pasantías y demás en el mismo nivel. Sí. Para el caso de provisoriato, ¿cómo es? Para el caso de provisoriato, ¿Cómo por eso es? hay que separar pasantías, becas y otra forma de contratación. El Sí. provisoriato es la forma de ingreso al Estado. Dentro del organismo hay una vacante, se jubila alguien, renuncia, lo cesan, queda una vacante. Si dentro del organismo no se puede redistribuir y alguien que es presupuestado pueda cubrir ese lugar, se llama a un provisoriato, que es a través de Uruguay Concursa, la ventanilla de ingreso al Estado. Ahí están los distintos llamados para distintas ramas de actividad. Entra la persona, pero ya entra con la vacante que va a ser a los 15 meses. El gobierno no va a tener que buscar fondos o buscar una vacante. Claro, Ya cuando ocupa entra... el lugar de alguien que fue baja cualquiera de la porque forma. se jubiló, porque se retiró, por lo que sea. Por lo que sea, se ingresa y es la forma de ingreso al Estado. Da una prueba, da un concurso al inicio, dentro de los 15 meses tiene que quedar ciertas pruebas para seguir trabajando y al final hay un tribunal que evalúa si cumplió llegar en horario, cumplir el horario, desempeñó bien la tarea, todas las especificaciones que tiene que dar para ver si tuvo un buen desempeño dentro de los 15 meses y hay un tribunal que está Servicio Civil, el organismo y COFE como veedor que define si el trabajador está apto para seguir trabajando o no. Si está apto, se lo presupuesta, pero no es que una beca o una pasantía termina presupuestada, Claro, sino que es la forma de ingreso. Seguro. Hay que tener cuidado ahí. Para el caso del provisoriato, entonces, no es que se estaría engrosando, digamos, el costo del Estado. No, no. A través de salarios nuevos. Porque del día 1 ya tiene la vacante. Para poder que un trabajador entre por la modalidad de provisoriato, tiene que estar la vacante ya asignada. Entonces, es la forma de ingreso, no hay forma de ingreso presupuestado directo, sino que tiene que cumplir estos pasos que son transparentes, es a través de Uruguay Concursa, hay llamado que está el organismo, Servicio Civil, nosotros, y se va evaluando al trabajador. A los 15 meses hay una evaluación final en la que si está apto para ser presupuestado o no está apto para ser presupuestado. Pero la vacante ya la tiene asignada el primer día, por eso la discusión si tenía la vacante o no, el costo que podría asignarse. Si no son y no son trabajadores que entraron después que terminaron las elecciones o dentro del periodo eleccionario, sino que están de fines de 2018, principio de 2019, ya trabajando dentro del Estado. O sea, de lo que se desprende, de lo que tú decís, se desprende de que esas personas que van a ingresar no van a aumentar la plantilla del Estado porque en su totalidad sustituyen a otro funcionario. Exactamente. Ya el último periodo de gobierno había planteado la reducción de vacantes. La discusión sobre las vacantes no es nueva. Cada 4 vacantes se llenaban 3. Algunos organismos nos terminaban dando la razón que era imposible cerrar las vacantes de esa manera por el funcionamiento mismo de los organismos, pero ha habido una reducción de vacantes en lo que tiene que ver la administración central. En la salud, en la educación y en la seguridad ha habido un aumento de funcionarios en ese sentido, pero en lo que es administración central, los ministerios, ha habido reducción de plantilla. No es algo nuevo, es algo que ya discutimos con este gobierno y queremos discutir con el futuro gobierno. Claro, ¿se pueden reubicar, redistribuir esos recursos humanos? Es decir, alguien que ingresa bajo este régimen, por ejemplo, a Ministerio de Transporte, ¿puede ser llevado al Ministerio del Interior o al Ministerio de Educación y Cultura? Está la figura de que se puede declarar al funcionario excedente. A un funcionario nuevo de provisoriato que una vacante fue recientemente, es difícil que no tenga lugar en el organismo que entró, pero... Digo para la redistribución de las fuerzas, de la fuerza laboral en función de las necesidades que puedan tener el gobierno entrante. Hoy con la legislación vigente se puede hacer. Se puede declarar excedente al funcionario y buscarle una reubicación. No es que haya que
legislar en esa materia, sino que ya está la legislación vigente que se puede realizar. ¿Y cuántos son los casos de los becarios y otro tipo de contratación que tienen con la función pública? Bueno, eso estamos haciendo un estudio en ese sentido, estábamos abocados a lo que es las tercerizaciones, porque entendemos que ahí hay mucho presupuesto que debería quedar en arcas del Estado y un número exacto no te podría decir en este momento. O sea que si el próximo gobierno corta contratos y tercerizaciones, ¿ustedes están de acuerdo? Tercerizaciones y contratos, no. ¿Ya tiene fecha para la reunión con la calle Pou? No, la reunión está aceptada, ya hemos conversado con el equipo de la calle, con el propio La Calle, pero todavía no está fijada una reunión. Creemos que falta nombrar algunos organismos como Servicio Civil y terminar de armar los equipos de los ministerios. Creo que se está a la espera de eso para poder tener la reunión, porque bueno, digo yo que estará el equipo que es con el que negociamos y tenemos contacto permanente, como es la Oficina de Servicio Civil, y con los equipos de los ministerios, que COFE está en contacto directo en la negociación, es con los ministros y sus equipos. ¿Qué le van a llevar a esa reunión? Bueno, ¿cuáles son los puntos centrales de reclamo, de pedido o de debate? No, la discusión y la agenda que teníamos antes de esto del provisoriato, que es el tema que va a estar arriba de la mesa también, porque hay mucho nerviosismo. Claro, porque como que se instaló la semana pasada, ¿no? Los y sí, los trabajadores que están bajo ese régimen, ¿no? Los que están bajo ese régimen realmente están pasando un mal momento, porque ante esta duda que se plantea por parte de algunos ministros, nos extraña la posición de Heber, que tiene años en el Parlamento, experiencias sobradas dentro del Parlamento, y está claro el provisoriato, cómo es el ingreso y demás. Podemos pensar que no sepa el nuevo ministro de Ganadería por venir de otro sector, pero Heber, que estaba en la actuación parlamentaria, debería tenerlo claro, y creemos que se habló un poco del desconocimiento y que todavía no se cierra la campaña de un momento a otro. ¿Qué esperan para este año? ¿Cómo la ven con el tema de conflictividad? Año de presupuesto es año de movilización, paros, eso seguro. Pero si uno piensa que de repente, además de eso, hay un cambio de gobierno que llega con un signo político nuevo, que además hay señales de la necesidad de austeridad del próximo gobierno, se habla de una situación de recorte del gasto de unos 900 millones de dólares. ¿Cómo la ven? Bueno, va a ser un año complicado, a eso hay que sumarle la ley de urgencia, que no se conoce cuáles son los puntos y si alguno va a afectar a los trabajadores estatales y a los trabajadores en general, que el movimiento sindical está atento a lo que pueda suceder. Como bien lo decís, vos has cubierto los años de presupuesto, sea cual sea el color del gobierno, siempre es un año movido, siempre es un año de reclamos, porque nos estamos jugando 5 años de salario, de condiciones laborales, de poder brindar los servicios como entendemos los trabajadores que hay que brindarlo hacia la población, y va a ser un año movido, eso no quepa duda. No hay de antemano, porque sea un gobierno del Partido Nacional o de la coalición, que vamos a hacer conflicto porque son ellos. No van con el palo en la mano para poner en la rueda de entrada, digamos. No, el espíritu claro. No es ese. El espíritu es dialogar, si lo que se pueda llegar a acuerdo, se llegará a acuerdo, y lo que no, habrá conflictividad, como hay cada año que arranca el presupuesto o en la época de rendición de cuentas dentro de los 5 años. Acá no hay de antemano que por ser la calle Pou o la coalición que vamos a hacer conflicto por eso. Sino, si hay negociación, se llegan a acuerdos, habrá menos conflictividad. Si no hay acuerdo, habrá más conflictividad, pero la que hay normal y que está estudiada los índices de conflictividad en un año de presupuesto. Vos participaste en el encuentro del PIT-CNT con el presidente electo y con sus colaboradores. ¿Se fueron tranquilos en el sentido de lo que les expresó cómo van a funcionar los consejos de salario? Porque había mucha duda con eso. Sí, el planteo del presidente fue claro y del equipo del Ministerio de Trabajo, tanto el ministro como el subsecretario, de que se iba a mantener el formato actual de los consejos de salario, que no solo se iba a negociar los salarios mínimos por categoría y que se iba a mantener la negociación por rama. Después se verá en la vida misma si esto se cumple de esa manera o se incorporan nuevas variables que pueden ir en contra de los trabajadores. Hay que quitarle dramatismo a los consejos de salario. El 80% de la ronda pasada cerró acuerdo entre empresarios y trabajadores con el voto en contra del gobierno, porque se pasaban del lineamiento que había puesto el gobierno. Entonces, muchas veces la conflictividad queda en casos puntuales y se ve mucho más, pero realmente hubo 80% de acuerdo. Lo mismo con el tema de las ocupaciones y el decreto que nos plantearon que lo van a derogar. Es mínima las ocupaciones que hay
tanto en el sector privado como en el sector público, a la cantidad de empresas que hay, y lo que se le planteó claramente, que no es desconocer al gobierno ni la autoridad, pero los trabajadores, antes del decreto se usaba la medida de ocupación, durante el decreto se utilizó, y si lo sacan también, si llegado el momento y es la última medida a tomar, también se van a realizar ocupaciones con las garantías que hay que tener. Hubo errores que se cometieron y que fueron públicos y que hay que hacerse cargo, pero no es 1% de todas las ocupaciones que tienen esos errores. El resto de las ocupaciones se mantiene dentro del relacionamiento que hay entre empresarios, trabajadores y el gobierno. La expectativa en la órbita estricta de la salud, como dirigente de los funcionarios de la salud pública, ¿es la misma o ya se han reunido con el futuro ministro? Tuvimos reunión con el ministro en el día de ayer y el subsecretario, y en el cual fue una reunión de presentación porque no está el directorio de ACE nombrado aún. Eso nos preocupa mucho porque hay que empezar a trabajar el presupuesto. El formato de presupuesto asumen y enseguida tienen que presentar un presupuesto. Eso creo que hay que discutirlo porque más cuando hay un cambio de gobierno, como en este caso, que cambia de partido político, se encuentran con un organismo nuevo y tienen que empezar a planificar algo que muchas veces tendría que tener una planificación mayor. No va a haber representante de la oposición, en este caso del Frente Amplio, en el directorio de ACE. ¿Cómo lo ven eso? Bueno, eso es una pregunta que habría que hacerle al Frente Amplio. Nosotros, la representación de los trabajadores va a estar, la de los usuarios... Pero digo, porque es un tema de peso político, digamos, de sopesar políticamente, porque lo que dijo, o por lo menos la idea del presidente electo y el nuevo gobierno que ingresa es, donde hay representación social, el contralor es ese, no va a haber oposición. Sí, creo que le devuelven la misma moneda. ¿Le devuelve con lo mismo el Frente Amplio? Con lo mismo que hizo el Frente ¿Para Amplio. ustedes sería bueno que hubiera más representación política? Nosotros son nuestros jefes, nuestros patrones, esté o no esté en el distintos partidos, nosotros vamos a hacer los mismos planteamientos. Después los partidos discutirán si hay o no representación. Acá creo que hay una devolución de la misma moneda que fue tratado del Partido Nacional. Bien, muy bien. Martín, va a ser un año donde charlemos mucho seguramente. Exactamente. Así que, bueno, vamos a seguir manteniendo encuentros. Gracias por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, cerramos con Martín Pereira, presidente de COFE por acá.